Vidas de Santos Podcast por FSM Radio. San Pío de Pietrelcina. Escrito por el padre Ángel Peña. Capítulo 6. El padre Rafael contaba la conversión del abogado Ricciardi. Era la tarde del 4 de diciembre de 1928 y llegaron al convento los familiares de Francesco Antonio Ricciardi, pidiendo que se le permitiera al padre Pío ir a la ciudad a confesarlo, pues era ateo, estaba moribundo y no quería confesarse con ningún otro. El enfermo nunca había ido a la iglesia y se consideraba incrédulo. Yo acompañé al padre en el coche. Era ya tarde y el tiempo estaba muy frío y nevaba. Llegamos a la casa y quedó solo el padre Pío con el enfermo, quien se confesó y recibió la comunión de manos del padre Pío. Al regresar ya se había extendido la noticia y la gente salió de sus casas a aplaudirle al padre Pío. El enfermo no murió, sino que se restableció y vivió algunos años más. Yo le di los últimos sacramentos. Italia Betti, ilustre profesora de matemáticas del Liceo Galvani de Bolonia, activista comunista y secretaria provincial de la Unión de Mujeres Italianas. Fue durante más de 20 años propagandista incansable del comunismo. Una noche, en un misterioso sueño, se le apareció el padre Pío, invitándola a abandonar las ideas marxistas y seguir la doctrina de Jesús. Quedó desconcertada. Para salir de dudas, viajó a San Giovanni Rotondo. Después de la misa del padre Pío, se confesó con él. La transformación fue total. Después abjuró de sus ideas públicamente y escribió una retractación de sus ideas donde les decía: les he engañado cuando he tratado de conducirlos por los caminos que solo llevaban a la soledad desesperada del hombre y a la frustración del cada día. Ahora he conquistado la paz. Rueguen por mí. Ella se estableció definitivamente al lado del padre Pío en San Giovanni Rotondo. Al año y medio de convertirse, murió santamente, consumida por un cáncer, el 26 de octubre de 1950. Murió con el hábito franciscano de la Tercera Orden. Por otra parte, Lázaro Casano refiere la conversión del ateo Alfredo Luciani, que era su amigo, y que le contó su historia así. Tenía 4 hijas, y me nació un hijo maravilloso que crecía feliz. A los 5 años murió, y yo me sentí tan triste y desconsolado que odiaba a todos. Me fui de la casa a vivir en las montañas, donde pasé varios meses recordando a mi hijo en soledad. Todas las mañanas encendía fuego y echaba un poco de incienso para así unirme a él, de alguna manera. Mi esposa y amigos me querían hacer volver a casa, pero todo fue inútil. Un día encontré un pastor que me recomendó ir a visitar al padre Pío a San Giovanni Rotondo. Le dije que no creía en nada, porque era ateo. Ese mismo día no podía encender el fuego y poner el incienso, porque no tenía fósforos. Invoqué al padre Pío, y los carbones comenzaron a arder solos. Me sentí conmovido, y regresé a casa, diciéndole a mi esposa que me iba de inmediato a San Giovanni Rotondo a ver al padre Pío. El padre me recibió, pero me pidió que regresara en 15 días para prepararme bien para la confesión. Regresé a los 15 días y me recibió con sonrisas y abrazos, y me confesé, recibiendo así la gracia de Dios. A partir de ese momento, Alfredo Luciani fue un gran apóstol, especialmente entre los ateos, llevándolos al padre Pío. El mismo Lázaro Casano refiere también la conversión del ateo Eugenio Ancini. El profesor Eugenio Ancini nos invitó a mí y a otros amigos a cenar a su casa, donde manifestó su opinión de que el padre Pío era un impostor. Yo le contradije, diciéndole que no podía hablar así sin conocerlo. Después de hablar sobre el padre Pío, le entró una gran curiosidad y me pidió llevarlo al día siguiente a San Giovanni Rotondo, donde yo vivía, para visitar al padre Pío. Acepté y llegamos el 29 de junio de 1937. El padre Pío al verlo se acercó y le dijo: «Oveja selvática, ven aquí. Yo soy un gran pecador como tú. Pero, ¿qué te he hecho para juzgarme tan mal?». El profesor se arrodilló y llorando le pidió perdón. El padre Pío lo levantó y me rogó que lo acompañara a la iglesia a rezar a la Virgen, diciéndole: «Mañana por la mañana te espero para confesarte».
el padre Pío se alejó después de darnos la bendición. El profesor estaba conmovido y emocionado, y no quería salir de la iglesia. Al día siguiente se confesó y se convirtió. A partir de ese día, realizó un fecundo apostolado, organizó peregrinaciones a San Giovanni Rotondo. La fama del padre Pío atraía a San Giovanni Rotondo a fieles de otras religiones, algunos de los cuales se convertían. Uno de ellos fue el doctor Roster Sani, polaco y de religión judía. Le pidió formalmente ayuda al superior, padre Rafael, quien, viendo que estaba bien preparado, le pidió al arzobispo de Manfredonia, el 31 de enero de 1940, el permiso para el bautismo, que le fue administrado el 5 de febrero de 1940, por el mismo padre Pío en la iglesia de los capuchinos de San Giovanni Rotondo. Otros casos fueron el de la luterana Annalena Schaffer, bautizada por el padre Pío el 29 de diciembre de 1939, y el de María Saline Weber, también luterana, quien recibió el bautismo igualmente de manos del padre Pío en octubre de 1940. El padre Lorenzo refiere a otros casos. Un judío de Firenze, enfermo de los ojos, obligado a llevar vendas negras, ya instruido en la fe, hizo su primera comunión con el padre Pío, y al regresar a su casa se mejoró de la vista y ahora lleva lentes. Había venido para curarse, y el padre Pío le dijo: primero te haces cristiano y después vendrá el resto. Un protestante holandés no bautizado quiso que el padre Pío lo bautizase. No estando preparado, volvió a Roma, y después de prepararse, vino y recibió el bautismo, la primera comunión y la confesión. Un protestante, de padre y madre alemanes, vino aquí y se quedó hasta prepararse y después se bautizó sub conditione y recibió la comunión. Una señorita protestante holandesa estuvo bastantes días aquí para prepararse y recibió el bautismo sub conditione y la primera comunión. Ha regresado otras veces para ver al padre Pío. Una señorita de Estonia, hija de pastores protestantes, vino aquí y recibió el bautismo y la primera comunión. Un señor de Milán, profesor de teosofía, reconoció sus errores y estuvo aquí un mes, recibiendo la comunión todos los días. Una señora inglesa, seguidora de doctrinas teosóficas, enderezó su vida. Estuvo aquí unos 2 meses y ahora regresa cada 5 o 6 meses. También muchas jóvenes que se han hecho religiosas. Otros sacerdotes, como el padre Arturo Palaggi de Firenze, que era profesor de ciencias y matemáticas, y ahora es un religioso capuchino. Un pintor ruso entró a los trinitarios de Livorno, y muchos hombres alejados del sacramento han retomado aquí las prácticas religiosas. María Pyle, llamada la Americana, fue una de las grandes colaboradoras del padre Pío y de los padres capuchinos. En 1922, su fortuna permitía viajar por toda Europa. La célebre pedagoga María Montessori la convirtió al catolicismo. Un día asistió a la misa del padre Pío y quedó tan conmovida que decidió quedarse a vivir en San Giovanni Rotondo de por vida. Se construyó su propia casa a 100 metros del convento y dedicó toda su fortuna al padre Pío y a sus obras. Ella albergó los últimos días de sus vidas a los padres del padre Pío y durante muchos años se encargó de tocar el armonio de la iglesia y dirigir el coro de los domingos. Murió allí mismo el 26 de abril de 1968, 5 meses antes que el padre Pío.